El imperio yanqui es una maldición para la humanidad. Atrás quedó ese Daniel Ortega. El imperio yanqui es un hijo del demonio, de las cavernas, de la maldad. Se ensaña en los pueblos del mundo. El caudillo sandinista que aprovecha cada una de sus pocas apariciones públicas para tildar de yanqui invasor, capitalista salvaje, criminal y hasta le atribuye a Estados Unidos el financiamiento a opositores, está en silencio. Sí, la embajada aquí metidas de lleno. La embajada yanqui en primer lugar y otras embajadas metidas de lleno. Reuniéndolos para que se unieran. Imposible que se unieran. Ortega se quedó mudo desde la asunción del republicano Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. No ha habido ni un solo ataque verbal de este tipo. Es decir, el Estado yanqui es la expresión más desarrollada del imperialismo, de los imperialismos de la tierra. No ha habido potencia a lo largo de la historia más criminal que la potencia norteamericana. Después del 20 de enero, con la investidura para un segundo periodo como el inquilino de la Casa Blanca de Trump, el mundo ha tenido la mirada puesta sobre los cambios en el esquema político del mandatario de la mayor potencia mundial. Estados Unidos ya puso en marcha el programa de deportaciones masivas que prometió Donald Trump. Los primeros vuelos cargados de deportados latinos empezaron a salir desde Estados Unidos con destino a varios países de la región, como Colombia y México, entre otros. Una de sus principales promesas de campaña fue la implementación de deportaciones masivas, que ya iniciaron con la devolución de ciudadanos atados de manos con cadenas hacia Brasil, Colombia, Guatemala o México. El mundo está en alerta, pero Ortega está callado, tímido, cauto, frente a las acciones de un gobierno al que siempre ha cuestionado y que hasta llegó a culpar por la migración. Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes. Bueno, sigan poniendo sanciones e irán más inmigrantes hacia los Estados Unidos. Al igual que Ortega, Murillo, la copresidenta y vocera gubernamental, está en silencio. En sus monólogos de los últimos 10 días, tampoco ha aludido a esas deportaciones irregulares, pese a que esas acciones han protagonizado los primeros roces entre gobiernos, en particular el caso de Colombia y Estados Unidos, donde hasta se amenazaron con la aplicación de altos aranceles de un 50%. Todo quedó en un encontronazo y al final la administración de Gustavo Petro negoció para que a sus ciudadanos no los enviaran atados al estilo delincuentes de alta peligrosidad, pero tuvo que bajarle el volumen a su verbo. Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Colombia tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales. Trump, con su política de poner mano dura contra los migrantes irregulares, dijo que barrerá con los delincuentes, asumiendo que todos los que no tienen ciudadanía estadounidense son criminales. El asunto de que allá, en el momento de viajar, nos trasladaban esposados, es terrible. ¿Es decir, usted está esposado? Sí, a las chicas, o sea, a las mujeres, entonces, eso fue terrible. Una de sus primeras acciones fue emitir órdenes ejecutivas contra programas de protección a migrantes, lo cual abrió los candados al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para implementar las deportaciones masivas, con las que se calcula se perseguirá a 1.4 millones de ciudadanos que se encuentran en situación irregular. Se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón, una persona que iba con nosotros en el vuelo para aquí, veníamos en un Hércules, la señora tenía problemas del corazón y esos aviones vuelan más alto y aún así la señora la llevaron sin consentimiento alguno y tuvo un ataque, tuvimos que parar en Houston para que la señora la cuidaran y la revisaran. Y a pesar de eso, pues fueron dar vueltas sin decirnos nada, sin darnos expectativas, sin escucharnos, horrible. A diferencia de Colombia, que se negó a recibir 2 vuelos cargados de sus ciudadanos trasladados como delincuentes, en Nicaragua pareciera que Trump no existe.
Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua, siempre bendita. Ninguna comunicación oficial ha indicado qué pasará con los nicaragüenses que deporten, cuál será el mecanismo para recibirlos, o si existen programas especiales como los anunciados por México u Honduras para acoger a sus compatriotas. El secretismo que caracteriza al régimen Ortega Murillo persiste y no pareciera interesarse por velar por los nicaragüenses que sean expulsados. Estamos rastreando a los criminales, inmigrantes ilegales, los estamos expulsando del país y no tenemos que pedir disculpas y vamos a actuar rápidamente porque estamos lidiando con gente muy peligrosa. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este jueves le presentamos Daniel Ortega en silencio y sin plan de contingencia frente a las deportaciones masivas ordenadas por Trump. Antes, un anuncio de interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Y continuando en el tema de inmigración, el número de migrantes nicaragüenses que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México se disparó desde hace 4 meses. Cada día, grupos más numerosos son detenidos, principalmente en la zona de Piedras Negras y de Eagle Pass, en donde cruzan a todas horas, en el día o en la noche. La mayoría de estos migrantes dicen que vienen huyendo de la dictadura de Daniel Ortega. La violencia estatal en Nicaragua, acelerada con las protestas de 2018, ha generado una estampida de migrantes que en casi 7 años ha conllevado a que el país se quede sin el 10% de su población, según estadísticas de Naciones Unidas. Vengo de un país donde está siendo apaleado por la dictadura. Y venimos buscando una mejor vida para mi familia, para mis hijos. Aunado a la represión, se suman otros factores como la pobreza, la miseria, la inseguridad y la falta de oportunidades tanto de estudio como de un empleo digno. Nicaragüenses se acercan a la frontera con la intención de cruzar a los Estados Unidos y vivir un proceso dentro de los Estados Unidos. Entre esos nicaragüenses podrían haber objetivos a deportar por parte de la nueva era Trump y no por delincuentes, a como marca la agenda del republicano, sino por estar indocumentados. Trump ha emprendido unas redadas contra migrantes sin papeles de las que no están exentos los nicaragüenses, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. 45.995 nicaragüenses estaban en listas para ser expulsados de los Estados Unidos hasta finales de noviembre de 2024. Frente a este terremoto que ya ha despachado a otros ciudadanos latinoamericanos, Daniel Ortega se mantiene inerte. Ni él ni su esposa Rosario Murillo han abierto la boca para informar sobre las acciones de su gobierno frente a esta medida que amenaza a sus compatriotas. Hoy damos la bienvenida a Héctor Mairena, directivo de la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y miembro del partido político Unamos. Con Héctor ahondaremos en ese silencio del régimen de Nicaragua. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, Marlene, por la invitación y aquí siempre a la orden para compartir mis opiniones sobre los diferentes temas que afectan a los nicaragüenses. Héctor, el tema central en este caso: ¿por qué Ortega calla frente a estas deportaciones si se ha caracterizado por atacar cada acción del gobierno estadounidense? ¿Por qué ahora están como agazapados? En efecto, la dictadura de los Ortega Murillo ha guardado un silencio frente a
a las deportaciones que ya están en marcha, pero no solo frente a las deportaciones, sino frente a las distintas medidas en política migratoria que está aplicando la administración del presidente Trump, que hay que decirlo, están amenazando y poniendo en riesgo inminente a decenas de miles de nicaragüenses que viven una situación de angustia, de miedo y bajo una amenaza. La dictadura no ha dicho nada, y eso, en mi opinión, refleja dos cosas. En primer lugar, que poco le importan a la dictadura de los Ortega Murillo el destino de estos nicaragüenses. Pero por el otro lado, creo que también están un poco temerosos frente a la actitud del presidente Trump, que está evidentemente decidido a aplicar de manera contundente sus políticas migratorias. ¿Qué puede estar detrás de ese silencio de los Ortega Murillo y qué impacto podría tener la deportación para los nicaragüenses, muchos que se fueron huyendo de la represión? Están temerosos para no llamar la atención de la administración Trump, que, como digo, ha mostrado una decisión de actuar de manera contundente y de manera despiadada. Esto debe ponernos a los nicaragüenses, decirnos pues que este gobierno no representa a los nicaragüenses. Ellos están de espaldas a la realidad de miles y miles de ciudadanos nicaragüenses que se han visto forzados, hay que decirlo también, la absoluta mayoría de ellos a emigrar en vista de la grave situación económica y política que se vive en nuestro país. Ortega ha tenido un discurso incendiario contra Estados Unidos. ¿Por qué ahora se muestra dócil y sereno? En efecto, la dictadura ha tenido siempre un discurso confrontativo, belicoso ante los Estados Unidos, pese a que es el principal socio comercial de Nicaragua. Y ante esta situación ha callado, como decimos, ¿no? Y ha frenado sus ataques a los Estados Unidos. Pero es que hay otras cosas sobre las que también la dictadura ha guardado silencio. Por ejemplo, ha guardado silencio sobre el juicio y el requerimiento, la orden de arresto que ha emitido un juez argentino. Ha guardado silencio sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la ilegalidad con la que Ortega participó en las elecciones frente a Fabio Gadea Mantilla. Y eso esa sentencia lo que dice es que hay una ilegitimidad de origen en el régimen de Ortega. Pero bien, la dictadura calla, y esto a mí lo que me dice es que está nerviosa, está con miedo, porque a la par vive un proceso de descomposición interna. No quieren alzar la voz, no quieren llamar la atención del presidente Trump. Prueba de su debilidad, de su hipocresía, prueba de que actúan según la conveniencia política de cada momento, no de acuerdo a los principios que dicen tener. En paralelo a estas deportaciones, el gobierno de Trump advirtió a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua por el riesgo de ser detenidos o encarcelados. En la alerta de viaje equipara al país con Venezuela, Rusia e Irán, todas aliadas de Ortega. ¿Cuál es el alcance de ese llamado? Sí, esta alerta de viaje eleva el riesgo de viajar a Nicaragua para los ciudadanos estadounidenses a un nivel superior que el que hasta ahora había mantenido. Y yo creo que esto tiene que ver con los antecedentes que se han dado en Nicaragua en términos del odio que la dictadura promueve contra los Estados Unidos y también a posibles actos
inestabilidad, pero por sobre todas las cosas creo que considera el estado represivo, el estado de terror que hay en Nicaragua y que afecta no solo a los nicaragüenses, sino también a visitantes extranjeros. La lista de los países a los que los Estados Unidos está recomendando a sus ciudadanos no viajar son países en que están aliados con Ortega y aliados entre sí. Pues es una vergüenza para nuestro país, digo con toda sinceridad, aparecer en esa lista. Y repito, los Estados Unidos son el principal socio comercial de Nicaragua, pero Ortega en su ruta suicida, sabiéndose aislado, sabiéndose repudiado por la comunidad internacional democrática, se ha refugiado en las alianzas con estos países, ¿verdad? Porque lo único que les interesa es sostenerse en el poder. Nada más que eso. Gracias, Héctor, por acompañarnos a analizar esta situación que sin duda afectará a centenares de nicaragüenses. Esperamos contar nuevamente con tus aportes. Muchas gracias, Marlene, por la oportunidad y siempre a la orden. Un saludo a toda tu audiencia. Despedimos este podcast recordando un dato importante en el que hizo énfasis nuestro invitado de hoy. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Es el destino del 55% de las exportaciones nacionales y del 30% de las importaciones. Y una redada para deportar a nicaragüenses sin duda impactará en las remesas que estos mandan a sus familias, es decir, los 5.200 millones de dólares anuales que entran al país podrían ser bastante menos cuando concluya este año. Además, fue en el primer mandato de Trump, allá por 2017, cuando empezaron a llegar las primeras sanciones contra funcionarios corruptos sandinistas, y esa nación es la que más ha promovido esas acciones contra instituciones públicas y operadores políticos del FSLN. Esto también podría estar vinculada con la extraña prudencia del régimen nicaragüense. El señor Donald Trump, racista, enemigo de las mujeres, enemigo de los latinoamericanos, enemigo de todo lo que huela a indígena. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.